Bueno, pues una vez que le añado contenidos, vamos a la otra de las grandes ventajas de Bootstrap, que es lo fácil que te hace que puedas maquetar tu web, ¿vale? Ya hemos visto, la verdad, sin repasar la parte de los conceptos básicos de maquetación, pero aquí ya te lo pone porque tiene las bibliotecas para hacerlo. 3 conceptos importantes a tener en cuenta, aunque ya los conocemos, pero que específicos de Bootstrap. 1. Usa contenedores vía div, pero bueno, va a utilizar una clase especial que se llama container, ¿vale? Eso es, de ahí viene, aunque podríamos utilizar un div, luego os pongo algunos ejemplos. El div es un contenedor, está bien, pero utiliza uno especial que se llama container, específico para el que se van a ir añadiendo sufijos para modificar algún comportamiento, ahora lo veremos. Entonces, bueno, usa contenedores, por lo tanto toda mi interfaz a base de los contenedores. Usa sistema grid, no es grid de CSS, luego creo que CSS de hecho se basó en Bootstrap para ir cogiendo cosas, pero bueno, usa un sistema grid, es decir, filas y columnas, y distribuye todo en 12 columnas, o sea, cada fila tiene 12 columnas, con un diseño totalmente adaptado al dispositivo que se conecta, utilizando, ya veremos, estos 6 puntos que se llaman breakpoints, puntos de ruptura, que vienen a las media queries, las tiene integradas, 6 tipos de pantallas, desde la más pequeña a la más grande, como si fueran tallas de una camiseta, luego lo vamos a ver. Entonces, con los contenedores, entendiendo los contenedores, el sistema grid y los breakpoints, uno puede desarrollar sitios web que se adapten totalmente a diferentes dispositivos. El primer concepto de los contenedores, bueno, os pongo ahí enlace a especificaciones, que en realidad son especificaciones oficiales, por lo tanto el nivel de profundización es muy grande, pero creo que para entender lo básico yo creo que sirve. Son el principal componente de la interfaz, por lo tanto mi sitio web lo puedo maquetar en mi prototipo, aunque sea en papel, y luego lo voy a trasladar. ¿Qué contenedores tengo? Puede ser un contenedor que va a tener toda la información, digamos el texto, o sea, va a ser como la caja principal, el modelo de caja que ya conocemos, ¿vale? Pero puede ser también un nuevo elemento de un componente que está dentro de otro componente. Ya veremos que otra ventaja, lo veremos en las últimas clases, que yo ya puedo tener contenedores predefinidos como plantillas, y eso hace también súper útil el uso de Bootstrap. Entonces, lo que hacemos con el contenedor es, tengo el contenedor y le voy definiendo la clase, igual que los elementos HTML, simplemente con una clase principal, y le voy añadiendo esos sufijos, ¿vale? Ya veremos. Hay 3 tipos de contenedores, el predeterminado ocupa todo, y los que se van adaptando al dispositivo, utilizando, veis ahí, container-md, medium device, digamos, o el dispositivo medio, que este sufijo, ese guión, te permite decir que este contenedor funciona a partir de ese tamaño de dispositivo. Lo vamos a ver luego, después quizá más claro, o al final con todos los ejercicios. Y hay uno que es containers fluid, que ocupa todo y que se va moviendo, ¿vale? Aquí lo importante es, veis que el contenedor yo le puedo, añadiendo esos sufijos, modificar su comportamiento. Os pongo el enlace ahí al sistema grid específico de Bootstrap, no confundir con el modelo grid de CSS, aunque también se puede luego utilizar ya como CSS. La versión 3 ya tenía tantas ventajas, bueno, pues ya Bootstrap lo puede simplificar. Pero bueno, para no liarnos mucho, yo creo, vamos a utilizar el sistema grid, y entendiendo que es propio de Bootstrap. Son 12 columnas, en cada fila del contenedor tiene 12 columnas, y puedo ir añadiendo todavía más filas, pero cada una de esas columnas se adaptan utilizando 6 puntos de corte, los breakpoints, para comportarse según generalmente el ancho del dispositivo. Bueno, se podría personalizar también, pero diferentes tamaños de pantalla, pues esa maquetación se va a adaptar. Y utiliza ya Flexbox, vale, no grid, no CSS grid, sino CSS Flexbox es lo que utiliza de fondo. Y luego estamos con las columnas, cada fila tiene esas 12 columnas. Si no están las 12 columnas, ¿qué ocurre? Bueno, pues pasa a la siguiente, si hay de más, pasa a la siguiente fila, y si hay de menos, se mantiene ahí, ¿vale? Simplemente va a tener, en principio, cuenta con que tiene 12. Si hay una, vale, ya veremos que esas 12, en realidad, vamos a ver que el contenedor puede ocupar más de una, añadiéndole esos sufijos. Entonces, bueno, la suma de lo que yo le voy añadiendo, es decir, yo puedo decirle a esta columna que ocupe 4, y esta 5, por 5 más 4, 9. La siguiente columna tiene que ocupar 3. Si ocupa más, ya me saltaría todo ese contenedor. No sé si me explico, es decir, tengo que ver los contenedores cuál es el ancho. Si es de 1, bueno, pues simplemente van a ser las 12. Como puedes definir cuántas columnas ocupa el contenedor añadiendo estos sufijos, bueno, pues te permite poner aquí una columna que tenga ancho 4, o ancho 2, o ancho 1, o ancho 12. Bueno, sería el top. Y luego cada columna te permite hacer un montón de cosas, con los espacios, el posicionamiento, el relleno, el margen, y varias cosas como si fuese un modelo de caja. Los breakpoints, os pongo ahí también las especificaciones originales, pero bueno, en principio no vamos a tocar nada. Es una anchura predefinida para su uso en las media queries que ya tiene, que a su vez también están definidas. El diseño es totalmente adaptativo y son esas: el más pequeño, el small, medium,
large, extra large y extra extra large. Ves que al final es como las tallas de una camiseta en función del dispositivo. Está muy sencillo y simplemente es añadirle este SM con guiones como sufijo a la clase. Es decir, container-md quiere decir que a partir de ese dispositivo te comportas de esta manera. Y si pones container-xl, pues quiere decir que se comporta cuando el dispositivo es extra large, por decirlo así, ¿no? Entender también el concepto de jerarquía del contenido de la visualización. Tengo un contenedor, ese contenedor tiene filas, cada fila de esas tiene 12 columnas y en cada columna le pones el contenido, ¿vale? Y luego ya puedes usar clases predefinidas para personalizar la presentación, pero la arquitectura de la maquetación, contenedor, filas, cada fila, columnas, ¿vale? Y en cada columna ya defino el contenido. Creo que como criterio general está bien. Lo mejor es ver ejemplos de códigos. Puse ahí el código fuente de un sitio hecho con Bootstrap, el típico álbum, y que podéis entender líneas. Yo creo que también, de cara luego a evaluar, os puse varios ejemplos ahí. Una clase contenedor, por poner esta clase es la clase, va a ser para dispositivos SM, este contenedor va a ocupar 8, para dispositivos medios va a ocupar 7. Este PI es padding en el eje Y, lo veremos después también como lo de caja, pero veis que al final aquí hay 3 clases y hay algunas clases, el de columna, que puede ser diferente según el dispositivo. Entonces veis que esto es Bootstrap, poner diferentes clases e ir jugando algunas clases que son, digamos, mogollón de clases, saber cuáles, ¿vale? Y si no, algunas muchas, es probar. Veis que ahí os pongo varios ejemplos y demás. Siempre van a ser mezcladas, algunas con columnas y otras sin tener columnas. Pues aquí era un ejemplo para que veáis que no tiene por qué ser solo columnas, bueno, para que entendáis cómo se utiliza Bootstrap llegados a este punto. Estoy un poco revisando el código para revisar lo que habíamos visto en la clase anterior y en esta, y luego un ejercicio siguiendo con la web es, vale, modificas el sitio web, teníamos un sitio web ya diseñado, pues entonces modifica la maqueta para que sean 2 filas, una con 4 columnas, otra con 6, que se vaya adaptando con un diseño diferente para pantallas cuando el ancho sea superior a 1300 píxeles, por lo tanto tendréis que ir a revisar estos 1300 píxeles, qué tamaño de pantalla es, y bueno, voy a colocar 2 imágenes con un contenedor con una fila, 2 columnas que ocupen todo el ancho de la pantalla, ¿vale? Entonces, simplemente para jugar, creo que es suficiente con el ejercicio y entender cómo funciona.